Hola a todos, espero que estén bien por acá Citizen Tech. Bueno, ya tenemos todo el temario que habrá en la próxima CitizenCon 2954, así que si estabas esperando este evento, prepárate porque parece que este año puede haber varias sorpresas increíbles. Así que en este video te cuento todo lo que se viene en este mega evento. ¿Arrancamos? ¡Dale! Bueno, primero decir que este evento se va a llevar a cabo el próximo 19 y 20 de octubre. Para quien no lo sepa, es el evento anual principal de Star Citizen, más esperado por todos, obviamente, porque bueno, no solamente hay sorpresas en estos eventos, sino también diversos avances tecnológicos, interacción con los desarrolladores. También veremos nuevas características que llegarán no solamente en el 2025, sino quizás un poco más adelante también en el tiempo. Así que mira, el primer día de la CitizenCon está dedicado a lo que más nos apasiona, podríamos decir, y los avances que puede tener, por lo que ello significa. Si estoy hablando de la creación del universo. A las 11 de la mañana será la charla sobre los avances en el Star Engine, el motor que da vida a Star Citizen, y esto seguramente estará dedicado a los avances no solo en su tecnología, sino también quizás en la creación de nuevos sistemas planetarios y, por qué no, avances en Maelstrom, algo que espero con muchas ganas. Ahora bien, un universo no es nada sin su gente, por supuesto. Por eso a las 13 horas se viene una sesión sobre el universo social de Star Citizen. Ahí los desarrolladores van a mostrar cómo las interacciones entre jugadores crean esos momentos únicos, digamos, que hacen que el verso cobre vida. Desde enormes eventos multijugador hasta interacciones uno a uno. Todo está diseñado para que cada encuentro sea especial. ¿Será que en este apartado veremos alguna mejora en el sistema de parties? Bueno, por favor, lo pido. Y también, ¿por qué no, algún tema relacionado a clanes u organizaciones? Ya que Star Citizen va creciendo, también sería muy bueno ver algo de esto. A las 14:45 será el turno de la creatividad y la moda, porque sí, llega el momento del cosplay. Patrocinado por la gente de Tobii, un producto que ya sabes siempre recomiendo no solo para Star Citizen, sino también para que juegues otros grandes juegos como Elite Dangerous, Euro Truck Simulator 2, gran juego también. Es de esos dispositivos Tobii que cuando lo probás no podés dejarlo nunca más, al menos eso me ha pasado a mí. A las 15:30 horas llega algo interesante y se llama Vestidos para Matar. Esta es una charla dedicada a la moda en Star Citizen, desde los trajes funcionales que usamos en misiones hasta las creaciones más extravagantes que se pueden lucir alrededor del verso. Dirás, pero ¿por qué decís que esto es interesante? Porque creo que acá va a ser turno de presentar a los trajes especializados que ya vienen hablando hace un tiempo atrás, y como son especializados son únicos para cumplir una u otra función. Cuanto más pasa el tiempo, más se van puntualizando algunos aspectos y este tema no será menos. Además, quizás veamos también ya funcionales, al menos ahí con una demostración, los racks para guardar trajes de manera física y ya no más menú virtual. Por ello podría estar bastante interesante este panel. El día culmina con una charla que se llama Más allá de Pyro y será a las 16:30 horas. Acá nos van a mostrar los nuevos territorios del universo persistente. Para aquellos que no lo saben, Pyro es un sistema lleno de oportunidades y peligros, pero no sé qué tanto se podrán enfocar esta vez en Pyro en este panel, ya que creo que hemos visto demasiado de dicho sistema y sería algo que podría resultar, digamos, pesado para muchos. Así que quizás esa palabra de más allá de Pyro puede ser lo que la misma indica. Quizás mostrar avances en nuevos sistemas planetarios, como podría ser, Nix o algún otro en una versión temprana en la que están trabajando, ¿por qué no? Terminado este panel hay algo oculto, una sorpresa no anunciada, y creo que puede tener que ver con Escuadrón 42, porque no se lo menciona en ningún otro panel, lo cual es raro, así que quizás veamos otro avance como el año pasado también lo vimos, o por qué no la presentación de alguna característica no anunciada aún para el universo persistente que ya tengan bastante avanzada. Realmente puede salir cualquier cosa de este panel. El día domingo, el segundo día, será el mejor.
El evento arranca centrándose en cómo vos, como jugador, vas a forjar tu propio destino en el juego. Creo que será de los paneles más interesantes y esperados por todos. Esto va a suceder a las 10 de la mañana y dije más esperado porque hablarán sobre construir y personalizar nuestras propias bases. Espero que cuando las bases estén en el universo persistente lleguen junto con Maelstrom. Sería algo realmente grandioso. Luego de ese panel, a las 11:15 horas, llega la charla que se llama Capitanes de la Industria. Acá nos van a enseñar cómo usar naves y vehículos para minar, comerciar y expandir nuestras operaciones en el universo. ¿Será acaso que en este panel hablarán de la Mix Star Lancer? Y bueno, ¿por qué no alguna otra nave? Ya lo veremos. Por último, a las 12 del mediodía vamos a conocer la visión a futuro de Star Citizen 1.0. Nos van a explicar qué podemos esperar del juego, desde el PvP, PvE hasta experiencias no combativas. Si alguna vez te preguntaste hacia dónde va este universo, bueno, esta charla te lo va a contar absolutamente todo, al menos es lo que espero. Será vital tomar nota en este panel porque vamos a ver definitivamente qué camino toma Star Citizen y en base a lo planeado cuánto le queda a la versión 1.0. Así que como vemos, la CitizenCon de este año promete traer mucho material, el cual bueno, a muchos les causará un montón de hype, quizás a otros no tanto, pero lo cierto es que siempre es bueno llegar a estas fechas para disfrutar de este evento que todos esperamos cada año. Y en este caso, bueno, para ver nuevas características que podrían llegar en el corto o mediano plazo, tal como sucedió durante la CitizenCon del 2023. Personalmente creo que el segundo día será el más interesante, como te dije antes. Creo que el tema de la construcción de bases y crafteo lo esperan todos y cada uno, así que bueno, lleves un mes o 10 años en el proyecto, más de uno quiere sacar a relucir su Pioneer seguramente para construir bases o las nuevas herramientas que pronto llegarán para esa tarea. Contame qué te pareció toda esta información, si esperabas algo más de este evento, creías que iban a tocar algún tema que no se ha mencionado. Bueno, como siempre, déjame ahí tu comentario y tus impresiones, que siempre es un gran aporte para el canal. Espero que toda esta información les haya gustado, servido y obviamente sí, informado. Ya sabes que de ser así podés dejar ese like para valorar el contenido del canal, el contenido de este video. Podés compartirlo obviamente y suscribirte si aún no lo hiciste. Me voy, comandantes, tripulación, pero no sin antes desearles a todos una muy buena vida. Cuídense y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el futuro. Adiós.